Amigos, muy buenas tardes. Aquí desde la ciudad de Miami, de Colombia. Hoy aquí con un tema muy interesante y sobre todo que vamos a hablar de futuro. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Álvaro Vargas, quien nos va a hablar de temas muy importantes en lo que es el futuro. Vamos a hablar aquí, a combinar especulaciones y a combinar información. Y me acompaña obviamente como cada sábado, que la vez pasada yo no pude, pues, la doctora Livia Ríos en GSTP. Doctora. Claro que sí, muy buenas tardes, mi gente bella, qué bueno otra vez estar aquí con ustedes compartiendo otro especial de GSTP. Y bueno, al igual que ustedes allá se preguntarán de cómo así hablar del futuro, estoy en la misma que ustedes, así que vamos a aprender un tema muy importante esta tarde. Bueno, quiero saludar a nuestro invitado el día de hoy, Álvaro Vargas, publicista, agente de cambio, asesor de empresas, asesor de gobiernos. Si me quedo haciendo la hoja de vida, yo creo que no terminamos de aquí a las 5 de la tarde. Álvaro, muy buenas tardes y ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de GSTP. Estoy muy contento de estar con ustedes y espero que aprendamos mucho del futuro todos, porque el futuro ahora cambia es por segundos, no por épocas o por muchos años. Claro, por segundos. Yo quiero invitarlos, porque yo quise contextualizar el tema del día de hoy. Quiero invitarlos a ver un video. Veamos el videito y luego volvemos acá, si ustedes me lo permiten. ¿Están de acuerdo todos? Claro que sí. Ok, listo. Aldrin, nuestro productor Aldrin, ¿qué hay? No olvidaba saludar a Aldrin. Aldrin, ¿qué hay? Hola, Aldrin. Productor estrella. Aldrin, por favor, para que entonces nos tires el videito. ¿Sí? Por favor. Mis amigas, mis amigos, la serie animada de los 60, Los Supersónicos, fueron de las caricaturas más populares internacionalmente del famoso dueto Hanna-Barbera, dos genios que produjeron múltiples series sumamente exitosas. Los Supersónicos son la antítesis de los Picapiedra, también sumamente populares. Los Supersónicos se encuentran en el año 2062, donde, según la serie, viviremos en casas suspendidas en el aire mediante enormes soportes y nos transportaremos en aeroautos. Fue el primer programa de la cadena estadounidense ABC que se emitía en color. En los años 1984-1987 se produjeron nuevos episodios con otros actores de voz. Sin embargo, los diseños de personajes y animación son idénticos a los capítulos de los años 60. Este fue un programa popular por ser muy futurista y tener objetos y aventuras que en aquellos años parecían muy irreales y casi imposibles. Ellos pudieron predecir una gran cantidad de artefactos que ahora existen y que son de nuestro uso cotidiano. Objetos tecnológicos que predijeron los supersónicos. 6. Edificios en las alturas. Los edificios en la época de los supersónicos no estaban cerca del suelo todos, estaban en lo más alto del cielo, más arriba de las nubes, como una manera de lidiar con el clima. Hoy en día no hay ciudades que floten en el aire aún, pero existen canchas de tenis en Dubái y edificios altísimos que se asemejan bastante, o edificios que flotan en el mar abierto. Es realmente increíble la tecnología actual para construir edificios extremadamente altos, que en algunos lugares realmente llegan a estar las nubes debajo de sus pisos superiores. 5. Casas inteligentes. La famosa casa de la familia de los supersónicos era impresionante, pues era una casa inteligente que hacía prácticamente de todo con solo apretar un botón o recibiendo instrucciones verbales para que ésta hiciera lo que uno deseara. Esto pareció algo inalcanzable hace unos años. Hoy en día, esto es posible a través del celular y otros dispositivos. En muchos lugares del mundo nos permite encender o apagar la luz, la televisión, los aparatos decodificadores de cable y hasta programar la lavadora. De hecho, ya es posible con los autos modernos que a través del celular estos se enciendan, se apaguen, se pongan o quiten los seguros, se bajen o se suban los cristales. Esta tecnología está avanzando tan rápido que en un futuro no muy lejano habrá aplicaciones para que podamos manipular todos los aparatos que se encuentren en la casa, oficina o negocios. 4.
Robots. Robotina era uno de los mejores personajes de Los Supersónicos. Ella era la robot de limpieza de la familia, y en ese momento parecía imposible que llegara a existir un objeto así en la vida real. Sin embargo, científicos de Corea han desarrollado un robot llamado Maru Z, que es extremadamente similar a un humano y tiene la capacidad de reconocer las tareas que hay que hacer. Además, ya existen aparatos que ayudan a barrer y trapear los pisos sin necesidad de que un ser humano los esté manejando. 3. PillCam. PillCam es una cápsula endoscópica. Es un dispositivo de reducidas dimensiones que, a través de la ingestión oral, permite la obtención de imágenes del tubo digestivo durante su recorrido fisiológico a través de este. Su contribución fundamental se realiza en el estudio de las patologías del intestino delgado, segmento digestivo en el que aún existen dificultades de diagnóstico con las técnicas actuales, incluida la enteroscopía. El sistema completo consta de un dispositivo endoscópico en forma de cápsula, un videograbador que el paciente porta durante el tránsito intestinal de la cápsula y un ordenador externo para procesar las imágenes obtenidas. PillCam es un dispositivo creado en forma de una píldora, la cual se toma como cualquier pastilla. Esta apareció en uno de los episodios de Los Supersónicos. 2. Caminadoras para perros. En esta caricatura podíamos ver que Astro, la mascota de la familia de Los Supersónicos, hacía ejercicio en unas caminadoras especiales para perros, algo que jamás creímos útil o real. Pero ahora existen las caminadoras solo para los perros, en las cuales ellos pueden ejercitarse sin necesidad de salir a la calle. 1. Vehículos voladores. En todos los episodios podíamos ver la forma tan peculiar de transportarse, pues tenían vehículos voladores, algo que hasta la fecha no existe como tal. Lo más parecido son las avionetas, jets privados y helicópteros. Sin embargo, existe el Terrafugia, que es el único modelo parecido a este tipo de automóvil y podría estar disponible en unos cuantos años más. ¿Y a ti qué te parecieron? ¿Te gustaría tener robots como Bueno, amigos, lo como tenía? vieron, esto fue un resumen de un cómics que en Colombia se llamaba La Familia, me olvidó cómo se llamaba, los Supersónico. supersónicos, ¿no, Aldi? Que es mi voz de conciencia aquí. Los supersónicos, ok. Pero aquí se llamaba distinto. ¿Cómo se llamaba aquí? Lidia? Creo que se llaman The Jetsons. De Los Jetson. ujú. Ok, amor. Bueno, Álvaro, vamos Hola. a hablar de prospectiva el día de hoy. Prospectiva. En términos cristianos, nosotros somos expertos, en términos cristianos, ¿qué es prospectiva? Perspectiva en términos cristianos es saber qué va a pasar. Es qué tenemos en relación al futuro en temas, pues particularmente los temas en los cuales trabajamos más, como son el tema económico, el tema del desarrollo, el tema de la compra, el tema del consumidor y sus cambios que ahora son definitivos, ¿no? Por lo que escuché, entonces quiere decir que todas las ramas, todas las profesiones, todos los empleos pueden, pues, de una u otra manera usar y poner en práctica lo que es la prospectiva, ¿verdad? Claro, claro. Es un principio del marketing ahora. Es un principio, además es indispensable, ¿no? Bueno, pero entonces hablemos de eso. Si yo, cuando hablamos con la gente de la prospectiva, la gente se imagina que vamos a predecir cómo va a ser el futuro, vamos a predecir cómo están funcionando las cosas, pero partamos de la base, y yo quiero decir, con esta pandemia que nos cambió la vida, obviamente esto fue un punto coyuntural en el proceso, o las cosas siguen iguales. Bueno, digamos que predecir tiene que ver con variables, tiene que ver con los cambios que se están sucediendo en la sociedad día a día. Ese tipo de cambios y ese tipo digamos, de sucesos que hacen que todo quede patas arriba de un momento a otro, es muy complicado como lo estamos viendo hoy. Muy complicado, porque no necesariamente significa que las cosas van a cambiar. Yo creo y siempre he pensado que la anormalidad era lo que vivíamos.
y que puede ser que de lo que tengamos ahora vamos a encontrar algún tipo de normalidad, pero la normalidad era consumir más de lo que el planeta podía dar. La normalidad era desear más de lo que podíamos tener, y todo ese tema de que era más importante el yo compartido que el yo individual. Cuando era más importante el yo compartido que el yo individual predominó. O sea, cuando predomina el yo individual, la gente siempre está buscando una gratificación inmediata. Esa gratificación inmediata puede ser que es la que nos trajo hasta aquí. O sea, vamos a comer, entonces vamos a comer murciélagos. Estoy hablando hipotéticamente. Sí, Y ya. los murciélagos no los tenemos que comer hoy. Y si hay un virus, después miraremos cómo manejamos el virus. Entonces, ese tipo de acciones, ese tipo de ambición, ese tipo de deseo, en este momento está siendo el cambio que estamos viendo en el mundo. Pero el problema es que el cambio no lo hemos, o sea, no lo notamos, o sea, lo notamos en la forma en que vivimos, pero no necesariamente quiere decir que vamos a cambiar. Quien ve las últimas fotos de Wuhan en China, quien vio las fotos de esta semana, se da cuenta que a la gente realmente pues no les importa el virus. Están, como quien dice, no pasó nada. Y eso es muy grave, muy grave. Muy grave. Ahora, Porque sí. para que haya un cambio tiene que haber una masa crítica. Y si no logramos masa crítica, esa conciencia no va a ser todavía. Tú comenzaste diciendo con el ser individual y digamos así el compartir. ¿Qué quiere decir como resumiendo esa parte que tú dijiste? Que todo lo que pasa es consecuencia del ser un poco egoístas en nuestras acciones. Sí. Y si no lo quieres llamar egoísta, llámalo ambicioso. Pero pasar del yo al nosotros es muy difícil, muy difícil. De hecho, esta nueva era la llaman los científicos la era del antropoceno, porque es la única etapa en la cual se define que el hombre realmente está impactando el planeta. O sea, antes era por otros temas, por temas del espacio, por temas de la tierra, por temas de... Pero ahora la intervención del hombre es la que está haciendo todos estos cambios, y ahí es donde se define como antropoceno. O sea, la época en que el hombre interviene en la naturaleza, como si fuera de él, o sea, como si no la compartiéramos, como si tuviéramos un poder de hacer con la naturaleza lo que nos dé la gana, y eso es un error. Me gusta mucho ese ver porque no solamente en la naturaleza, yo creo que en todos los estados de la vida el actuar de esa manera pues trae como consecuencias muchas veces cosas negativas. Seguro que sí. Y hablando pues de esta pandemia, que fue lo que me llamó la atención de este tema cuando Jota me dijo que te había invitado, me dijo esta expresión: él puede predecir. Tú sabes que las mujeres usamos la palabra predecir muy común para otras cosas. Eh, ¿Cómo tú puedes, o sea, en qué tú te basas para predecir, como Jota dice, de algo, de lo que va a ocurrir en un futuro? No estoy hablando como cosas espirituales ni nada de eso, sino como hechos, como tú dijiste, en empresas, en negocios, en la vida. ¿Qué tú haces? O sea, ¿en qué te basas para poder llegar a una conclusión o de ver el futuro de esa tal, digamos, problemática o situación? Sí, yo te voy a decir una cosa, predecir se ha vuelto mucho más fácil, y se ha vuelto mucho más fácil por la tecnología. O sea, cuando uno quiere predecir algo, lo que hace es mirar tendencias, formas de comportamiento, ver cómo se mueve el dinero, cómo se mueven los países, cómo se mueven los conceptos, qué momentos están en las noticias, por ejemplo. Y entonces eso te empieza a dar una cantidad de datos y una cantidad de posibilidades acerca de qué es lo que el mundo está entendiendo hoy en relación a una cosa o a la otra. O sea, cuando tú estudias esas tendencias, te das cuenta que lo que pasa es que hoy, gracias a la data y gracias a las comunicaciones y gracias a todo el tema de la inteligencia artificial y toda la nueva tecnología, definir esas tendencias es mucho más fácil. Es mucho más fácil ser mago ahora que antes. Definitivamente, definitivamente. Ahora, pues existe Nostradamus, ¿no?
Sí, pero ese man, Lo que pasa es que cuando Nostradamus falla, entonces encontramos la forma de decir que él sí tenía la razón interpretando las cosas a favor de Nostradamus. Entonces él tiene más ayuda que nosotros. Pero bueno, digamos que es un estudio de tendencias, es un estudio de manifestaciones, es un estudio que tú lo empiezas a ver, o sea, tú te vas dando cuenta. yo te quiero preguntar, Álvaro, hablando del tema de tendencias, hablemos del tema de lo que todos tememos. De alguna manera estamos convencidos de que en diciembre vamos a tener vacuna. Pensamos que va a haber vacuna, ¿ok? Se va, digamos, a reactivar poco a poco el mercado, el comercio, los viajes, todo. ¿Qué va a cambiar en esa reactivación? ¿Qué has visto tú desde tu punto de vista del análisis de las variables y todo este tema? Mira, la respuesta más clara a eso es que va a cambiar todo y nada. Todo y nada. Y te voy a decir por qué. O sea, lo que puede pasar es que, en primer lugar, tenemos un exceso mediático en relación al virus. Es una cosa de locos. O sea, es como que si alguien dijera, bueno, entonces las motos en Colombia, en esta ciudad, matan digamos que unas 8.000 personas al año. Entonces, que las noticias todos los días sacaran noticias de motos, la primera noticia fueran las motos y dijeran, bueno, señores, vamos a prohibir las motos y los que tienen moto se quedan encerrados 15 días y no pueden salir a la calle porque tienen moto, porque los accidentes de motos es lo más grave que tenemos hoy. O sea, cuando tú tienes esa cantidad de comunicación, se hace muy difícil que la gente piense, muy difícil. Entonces hay demasiada confusión. Si a eso le sumas que están diciendo que es que eso fueron los chinos por no sé qué, que Bill Gates intervino por no sé cuál, más todo lo que sale en WhatsApp todos los días, tú no sabes qué puedes hacer, tú no sabes para dónde vas. Entonces hay un tema que yo pienso que sí está cambiando, por lo menos la conciencia de muchas personas. O sea, yo lo que creo es que cuando dicen que por favor quédate en casa en una ciudad como Medellín, la verdad es que quedarse en casa para un porcentaje altísimo de la ciudad no existe. No existe porque aquí hay mucha gente que no tiene casa, que viven en un cuarto, que duermen 14 en un cuarto y cuando amanece salen corriendo a la calle a ganarse un peso porque si no, no almuerzan. O sea, ese tipo de cosas están haciendo que el cambio sea muy difícil de implementar. Entonces, yo te puedo decir, sí, que las oficinas y las grandes empresas van a empezar a ser virtuales y que la gente se va a quedar en la casa. Pues sí y no. O sea, sí, bajo el punto de vista de que están encontrando que una persona que se queda en la casa puede rendir mucho más que una persona que va hasta la oficina. Entonces, eso tiene un efecto específico sobre la forma en que se trabaja, sobre la forma en que las oficinas se desarrollan, etcétera, etcétera. Pero yo lo que digo es que la palabra clave hoy es sin. Entonces, la palabra sin es bares sin licor. Entonces, pues explícame pues cómo es un bar sin licor. O sea, motel sin amor. Motel sin amor. Entonces, ¿cómo definen negocios que antes vivían y de la interacción personal, del tocarse, del abrazarse, del reírse, del abrazar a otra persona con una manifestación de cariño, etcétera? De pronto ya no lo puedes hacer. O sea, todo este tema ya no lo puedes hacer. Ya tienes que quedarte a 1,5 metros. Es medio absurdo. Entonces, si alguien me dice, es que ese cambio es el cambio que viene, pues estamos en el cambio equivocado. O sea, el ser humano necesita tocar, necesita acercarse, necesita mostrar afecto. Entonces, que no, que a partir de mañana todos los restaurantes son pues separados por un vidrio, por un plexiglas. Eso no es una forma de ir a un restaurante, pues eso es la forma como no debería ser.
y me parece que hay muchos problemas en relación a lo que viene. Porque es que el virus no es lo peor. O sea, el virus es el cambio climático. El virus es el tema mental, la salud mental. ¿Cómo va a salir la gente de esta pandemia? Eso no se ha estudiado, eso no se ha trabajado. Entonces yo pienso que hay muchas cosas que van a ser retos para las sociedades. Impresionante. Y no estamos hablando solo del dinero. Pues estamos hablando es que la gente no tiene esperanza. Alguien decía por ahí que la esperanza es poder. Y cuando la gente empieza a decir que la esperanza es poder, les digo pues que ya estamos ante nuevos retos. Comenzaste diciendo que hablaste de la sobreinformación, que es algo que hemos hablado en varios programas, y efectivamente yo creo que el hablar constantemente de un mismo tema, tú dijiste algo que me llamó la atención, hace que la gente no piense. Es como que si estuvieran concentrados nada más en eso. Pero algo también que dijiste es de las cosas, de que no se abracen. A lo mejor no será que el mundo, la gente necesitaba pasar por todo este tipo de problemas para despertarse de una u otra forma. O sea que a lo mejor no es que vengan cosas malas, sino que de repente el vivir, el no poder ver a la mamá, al papá, como que despierta en uno una conciencia de decir, ¿qué pasa? Esto se va a acabar y de repente yo no he tenido la oportunidad de abrazar más a mi mamá o no he tenido la oportunidad de viajar o qué sé yo, hacer cosas. Más bien no sería que de una u otra forma era importante como para despertarnos un poco toda esta situación. No, yo creo que tú tienes razón, o sea, pero nosotros somos un segmento de la población muy pequeño. Nosotros no nos podemos ver como el segmento de la población que va a cambiar el mundo. Aunque yo creo que una persona sería capaz de cambiar el mundo, si es un Gandhi, si es una persona que tenga suficiente poder y fuerza espiritual para hacerlo. Pero nosotros somos una cantidad de personas, las que pensamos así, que están muy relacionadas con una capacidad adquisitiva X, pero así no piensa el señor que está en el barrio, que no tiene con qué almorzar y dice, no, yo a mi mamá si la puedo ver, la veo, si no la veo, pues lo mismo, me da lo mismo, y a los hijos no los atiende. O sea, hay un grupo de población que a mí me afecta mucho como una gran cantidad de gente que tiene carencias y que no tiene tiempo de pensar en eso que nosotros estamos pensando. Yo creo que además de la sobreinformación, está el tema de que no sabemos qué es lo que está pasando. O sea, no tenemos ni idea. O sea, cuando uno tiene una pandemia donde uno puede hablar con una persona y esa persona no siente nada y lo puede contagiar a uno, estamos perdidos. O sea, no sabemos de qué estamos hablando. Esta semana supe de un amigo que le dieron todos los síntomas, son como 6 o 7 síntomas. O sea, desde el dolor de cabeza hasta el vómito, pasando por la fiebre, con dolores, con no sé qué, pues los remedios de hoy. Esa persona le hicieron 4 veces el examen y 4 veces el examen dio negativo. Ustedes me quieren explicar dónde está el virus. Pues, ¿cómo es? O sea, ¿qué es lo que no sabemos y qué sí es lo que sabemos? Entonces, ese tema no solamente abre las páginas diciendo hoy fueron 320 muertos más, 14,000 contagiados más, la gente se está yendo, quedes en la casa y mueras en la casa mejor, etcétera, etcétera. Y lo que uno tiene es confusión, o sea, no hay claridad sobre lo que está pasando. La gente que vive la experiencia del virus, si la vive mal, está, pues, no sabemos qué hacer con ella. Pero la gente que no sabe si está contagiada, o como digo yo, a mí me ha dado el virus 3 veces, porque no sé qué es lo que me ha dado, pero pues quiero decir que ya soy inmune, pues quiero pensar que soy inmune. Pero el tema del miedo, yo creo que va a ser muy difícil de que la gente, que nosotros salgamos de eso. Muy difícil. Ahora, cuando J pregunta por los cambios y qué es lo que va a pasar y cómo predecimos el futuro, yo pienso que están sucediendo cosas que son claras. O sea, cuando hay un centro comercial en Miami o en Medellín o en cualquier ciudad del mundo, y ese centro comercial, entiendo que el año pasado se cerraron
9.548 almacenes en Estados Unidos en el 2019. En este año se espera que se cierren 15.000 almacenes. Un metro cúbico de almacén por departamentos vale $20. Un metro cúbico de bodega vale $6. Entonces, cuando uno analiza eso, de repente se da cuenta que Amazon está comprando los almacenes Sears, está comprando los diferentes almacenes en Estados Unidos, JCPenney, etcétera, que se han quebrado y va a convertir esos almacenes en bodegas. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque ellos tienen un problema dentro de su modelo de negocio. Su modelo de negocio exige que si la persona no le gusta el producto, ellos pagan la devolución. Cuando abren en el mall, cercano a la casa de la gente, una bodega, le dicen a la gente, venga, reclámelo usted. Está a 10 minutos caminando del reclamo. Entonces empiezan a cambiar el modelo de negocio. Pero eso es en la cabeza de Amazon, no en la cabeza del cliente. Porque va a haber mucha virtualidad, pero aquí, por lo menos en Colombia, hay mucha gente que todavía quiere ir al mall y vivir la experiencia del mall, porque es lo único que tiene. Los únicos espacios seguros, ahora que está llegando la violencia nuevamente, que tiene la gente es el mall. Y en Brasil siempre ha sido así y no se ha acabado. Pues, o sea, la gente va al mall para sentirse seguro. Puede que compre, puede que coma, puede que socialice, pero lo que necesita es sentirse seguro, porque en ninguna otra parte se siente seguro. Entonces, hay muchos trends, hay muchas tendencias que determinan para dónde van las cosas. Bueno, eso en cuanto al tema y al tema de salud. ¿Cómo ves vos el tema de la salud? O sea, a futuro, ¿cómo se apuntan las cosas? Porque pues es evidente que va a haber una vacuna. No sé si buena o mala y va a funcionar o no. Pero, por ejemplo, en el mundo hay tendencia de gente que no se pone vacunas. Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? No, yo pienso que la salud ha sufrido una transformación. Pues yo nunca había visto que una vacuna se desarrollara en 6 meses, porque es imposible que en el mundo hasta hace 6 meses se desarrollara una vacuna en menos de 15 años. O sea, la última gran epidemia que hubo, se demoraron 18 años en saber cuál era el virus. 18 años en saber cuál era el virus. Estamos hablando de hace 100 años. Pero esta vacuna en particular, ya están hablando los rusos que no, pues o sea, vamos a empezar a vacunar a todo el mundo. Ya está lista la de los rusos. Y la fase 3 la hacemos después. Pero es que la fase 3 es si a la gente se va a morir con esa vacuna o no. Entonces el experimento es en vivo. Pues no hay estudio. O sea, no hay estudio, sino que lo aplicamos y ensayamos, ¿no? En tiempo real, claro. En tiempo real, eso es como... Pero yo pienso que la salud ha progresado mucho. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Medellín, suramericana, que se ha distinguido como por ese tema del manejo de la salud, ellos tienen 10.000 pacientes en hogares, en las casas. No dejaron que los pacientes fueran a las clínicas. O sea, porque saben que cuando llegan a las clínicas se convierten en otra cosa. Ellos, de esos 10.000 pacientes, se han muerto 30 nomás. Pero es un caso de muestra de que con telemedicina, haciendo mucho de ese tema virtual, se pueden hacer cosas muy interesantes para ayudarle a la gente a que se sane y a que pase este tema de la pandemia mucho más fácil. Mira, tú acabas de decir de la medicina virtual. Por ejemplo, yo soy dentista, soy odontóloga, y sí, efectivamente tenemos que como que innovar claro, nuestra oficina, nuestra manera de trabajar, nuestra labor y aplicarlo pues a la situación real que estamos viviendo. Y también me encanta ver que toda esta situación ha desarrollado muchas cosas que de repente no le prestábamos atención. Te puedo hablar personalmente. Hemos usado el sistema o como se dice, la plantilla virtual para llegar a muchas personas. Incluso también en la educación.
para llegar a nuestros colegas, a los doctores, a todas las personas y una herramienta muy, muy eficaz para educar. Ese es un término que nosotros usamos mucho, hay que educar a la gente. Yo tengo una pregunta volviendo al término prospectiva. Cuando se comenzó el programa, J, ustedes pasaron un video en donde, mira, esos muñequitos, esas caricaturas pertenecen a etapas, son bastante viejas. O sea, cómo en esas caricaturas salieron cosas que estamos viviendo en este momento. Entonces, de repente, cosas que uno jamás imaginaba que iban a existir, están ahorita en este momento. Entonces, si yo pudiera aplicar eso, digamos, en mi vida personal o en mi vida laboral, ¿cómo yo pudiera hacerme un plan o una herramienta? ¿Qué herramienta tú me darías a mí? Estoy hablando en general, como para evaluar un poco y tener un poquito la visión de a dónde yo pudiera llegar más adelante. ¿Cuáles son esas bases? Esa pregunta es muy buena, muy buena. No va a dormir hoy porque esa es la pregunta buena. No va a dormir hoy. Yo creo que Jota podría pues irse para A la dar casa. una vuelta Lo y dejo nos ahí. quedamos hablando contigo. Oye, no. Mira, yo pienso que esta pandemia ha generado un desarrollo interior muy importante para la gente. Y yo creo que la base es repensar quiénes somos. La base es meditar. La base es crecer por dentro en lugar de seguir creciendo por fuera. O sea, yo creo que en ese punto todos podemos cambiar, todos podemos crecer. Europa, algunos países de Asia dicen, no podemos salir de la pandemia sin volver al verde. O sea, no podemos salir de la pandemia sin mirar el mundo que nos rodea. O sea, sin cuidar la naturaleza. Y yo pienso que la gran pandemia va a ser el cambio climático. Algo que va a ser peor que cualquier pandemia. Porque si nosotros no meditamos sobre ese tema, si no nos damos, como dicen ahorita en Finlandia y en Dinamarca y en Japón, si no nos damos baños de bosque, o sea, que baños de bosque es salir, abrazar los árboles, pisar con los pies sin zapatos el piso, a mirar a los otros como nosotros. Yo pienso que aunque ese mensaje parece un poco esotérico y un poco espiritual, cosa que yo no soy, pero lo que sí quiero decir es que crezcamos hacia adentro, que es la mejor forma de prepararnos para el futuro. Eso a mí me parece totalmente clave. O sea, cuando dije ahora, la esperanza es poder, o sea, tenemos que tener optimismo, porque sin optimismo no vamos a salir. O sea, el pesimismo lo que hace es seguir cavando en el mismo hueco en el que estamos. O sea, pero si queremos salir de ahí, necesitamos tener optimismo, necesitamos generar cosas nuevas. Pero cuando digo cosas nuevas, no es más de lo mismo, es menos de lo mismo. Es menos de lo mismo. O sea, no es conquistar Marte, la Luna, Urano, no sé qué. Conquistarnos nosotros. O sea, trabajar nosotros interiormente y desarrollar ese proyecto personal que tiene que ver con que cada vez yo soy mejor y los que me rodean son mejores. Perdón, pues por el tema. Me Parezco el encantó. reverendo, pero... No, me No. encantó. Esa es Álvaro, hablando un poquitico de eso, uno acá en Estados Unidos tiene la oportunidad de ver, y aquí a diferencia de Colombia hay inmensas superficies donde están dedicados a lo verde, comida especializada, comida vegana. ¿Cómo se llama ese supermercado? Que venden puros vegetales, o sea, es comida vegana. Veganos. Y aquí prosperan, o sea, son grandes negocios, grandes superficies donde la gente va a comprar. Pero yo veo que en Colombia es más difícil, somos más que la carne, que el mueble, que el carro grande, que buena. O sea, aquí los carros eléctricos son la sensación. Estos días monté en uno y yo era aterrado, eso es una belleza, eso no es ningún carro de manivela, es una cosa computadorizada.
Pues, y uno en Colombia, pues, el carro que yo conozco eléctrico es porque tenía un amigo mutuo en Bogotá que desde chiquitico, que era un Renault, un Carpa, un aguacero y llegué empapado. Entonces lo que yo quiero decir es, ¿están listos Latinoamérica para afrontar ese nuevo pensamiento que tú dices? ¿O todavía no están? No estamos listos. Nosotros todavía estamos en la era de la violencia interna, en la era de la violencia. O sea, hacemos violencia contra nosotros mismos. O sea, no somos capaces de cuidarnos, no somos capaces de demostrar que ya superamos ciertas etapas que puede ser que con esta pandemia algunos lo entendamos. O sea, hay que generar una nueva conciencia. Sin esa conciencia estamos perdidos. No hay nada que hacer. Sentarnos aquí a predecir el futuro sin un cambio de pensamiento es demasiado improbable. Demasiado improbable. Mira, tú lo único que necesitas es sentarte en los barrios de cualquier ciudad latinoamericana y ver lo que la gente está pensando. O sea, lo que la gente está pensando es cuándo salimos de esto para ir a emparrandarnos, para ir a tomar trago, para seguir haciendo lo anormal que seguíamos haciendo. O sea, la gente no tiene eso y desgraciadamente no tenemos líderes. Pues, o sea, cuando un líder dice, y no voy a decir el nombre, porque ustedes no lo conocen, cuando el líder dice, bueno, vamos a ver cómo son las elecciones. Si las elecciones, si en las elecciones yo pierdo, yo tengo la posibilidad de pensar cómo fueron hechas y si yo creo que hicieron trampa, entonces no va a ser los electores los que me van a sacar de aquí. O sea, nadie me va a sacar de aquí. O sea, cuando un tipo, un líder de un país como Estados Unidos, dice ese tipo de cosas, estamos en ceros. O sea, no, pues no podemos votar, no podemos salir, no podemos tocar, no podemos abrazar, no podemos, no podemos. ¿Tú Entonces, sabes qué es encerrar 2.000 millones de personas? ¿Tú te has puesto a pensar? ¿Ustedes se han puesto a pensar? O sea, ¿cómo encerrar 2 millones de personas 3 meses sin que protesten? Es muy difícil, es imposible. Pues impresionante, impresionante. pues fíjate que tú dijiste algo y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, la pandemia más grave que nos puede llevar al fracaso es la falta de pensamiento, Claro. porque estamos en un mundo viviendo tras las mismas cosas, siguiendo a los demás, que nos olvidamos incluso de ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que deseo hacer con mi vida, qué es lo que yo quiero hacer en un futuro, qué es lo que me hace falta para aprender, porque estamos tan agitados, siguiendo, que nos olvidamos de nosotros mismos, pero hay un pequeño problema. Nosotros transmitimos eso, que es lo peor. Claro. Y por eso yo digo, es la pandemia que jamás va a acabar, lo transmitimos. Si en la familia no existe una persona medio pensante, digámoslo así, o que se tome un poquito el tiempo para informar a los hijos, a los más chiquitos, a enseñarlos a pensar, entonces esto nunca va a acabar, o sea, esto nunca se va a componer. ¿No? Es que en las mismas escuelas, entonces, ¿cómo haría uno como para mejorar un poquito esta situación? Sí, antes de responderte eso, te voy a decir, tuvimos unas charlas sobre sostenibilidad en un municipio que J conoce muy bien. La idea era contarle a la gente qué es sostenibilidad y qué huella dejamos cada uno de nosotros ¿En los demás? sin fijarnos, sin darnos cuenta. Mira, no te voy a decir ni una sola mentira. Eran 10 personas. Cuando salieron, se subieron a sus carros y una de esas personas tiró 3 envases de Coca-Cola al piso, desde el carro. Acabamos de hablar de sostenibilidad, de reusar, de reciclar, de reinventarnos, de cuidar la naturaleza. Entonces, pero lo hace automáticamente, o sea, lo hace de una forma que uno dice, ¿dónde está la conciencia? O sea, pues, ¿de qué estuvimos hablando? Pues, entonces, separamos lo que no aprendemos. Eso es lo que dicen allá, pero lo que yo hago yo es otra cosa. Pues, eso tiene que ver con esa teoría, pero no con mi acción, con mi tema, con lo que yo hago.
Pero Álvaro, pero ¿qué pasa entonces con la juventud? Porque finalmente la juventud es un producto del mercadeo y de nosotros, ¿o no? Es un producto. Bueno, yo pienso que hay elementos en la juventud que son muy importantes. Yo creo que ellos valoran más las experiencias que los productos. Yo creo que ellos están pidiéndole a las compañías que pongan el valor por encima del servicio. Cuando digo yo el valor, es el objetivo, el propósito de la compañía. Y están dejando compañías que no tienen propósito. Y yo pienso que eso es una forma de pensar que puede llevarnos a cambios mucho más estructurales, a cambios mucho más profundos en la forma en que la sociedad se maneja. Pero lo que nosotros les trajimos, pues lo que nosotros les entregamos, lo último que les entregamos se llama virus. Sí. Pues, o sea, eso es lo que heredaron de nosotros. Y la tierra no nos pertenece a nosotros, les pertenece a ellos y a los hijos de ellos y a los nietos de ellos. Y ahí es donde está el problema. No hay conciencia. ¿Qué tenemos que hacer? Generar conciencia. O sea, tiene que existir, existe. Y yo creo que de alguna forma esa conciencia nace de pensar con el corazón y no de pensar con la racionalidad, con el cerebro. O sea, siempre hemos sido muy mentales, muy racionales. Que si esto se hace, que no sé qué. Yo pienso que hay que meterle más corazón. Si le metemos más corazón, si le metemos más emoción, yo pienso que va a ser mucho más fácil cambiar a la gente en relación a lo que está haciendo. Esa es mi forma de ver cómo podemos cambiar el futuro desde adentro. Bueno, Álvaro, y hablemos un poquitico de mercadeo, porque de todas maneras es un tema bastante que motiva mucho a la gente. Y yo tengo una pregunta. Entonces, tú dices que primero tenemos que, todo está mirado hacia el medio ambiente y va a cambiar la mentalidad hacia el lado del medio ambiente y la conservación y todas estas cosas. ¿Cuál sería o cuál es el tema que, digamos, el año entrante empieza a rodar? ¿Cuáles serían los productos exitosos? Ya sabemos que la virtualidad es la que gana, pero ¿cuáles serían los productos virtuosos de lo que viene? Los productos virtuosos van a ser los productos más auténticos, los que muestren más autenticidad. O sea, yo creo que ahí es una parte, los productos que más confianza generen, las empresas que más confianza generen, van a ser las empresas exitosas del futuro. Los emprendedores que se basen en sostenibilidad van a tener mucho futuro, mucho futuro. O sea, cuando tú montas un negocio alrededor de reciclar plástico y ese reciclaje le ayuda al planeta, ese negocio va a ser un negocio exitoso. Los negocios exitosos de hoy son los que entregan cosas. Los domiciliarios, los Amazon, pues, que uno se da cuenta que tienen las tecnologías, van a ser muy exitosas, siempre y cuando logren integrarse al tema de la sostenibilidad, porque tecnología por tecnología no va a existir. Y el otro tema es nuestra capacidad de decisión respecto a lo que nos gustaría tener. Y eso hay que estudiarlo muy bien. Eso es perspectiva, en su real sentido. O sea, al final de todo este proceso, que va a durar 2 años o 3 años, o no sé cuánto, o puede que nos quedemos con el virus hasta que nos muramos. O sea, en todo este proceso, ¿qué va a ser lo que puede ayudar a hacer el clic en relación a lo que estamos buscando? O sea, hay cambios durísimos. O sea, aquí hay gente que tiene un restaurante, que va a abrir el restaurante. O sea, es un restaurante, pero vuelve el sin. O sea, usted abre el restaurante sin gente. Digamos que le vamos a ayudar para que tenga el 25% de la gente. Con el 25% de la gente, el restaurante no vive.
Pues que usted tiene también domicilios. Con el domicilio le cubre el 15% al negocio, no le cubre el 100%. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es que el restaurante empieza a hacer domicilios, pero al lado del restaurante hay una señora que hace mejores frijoles que el restaurante. Frijoles de sábado, sí. El plato del restaurante vale 60,000 pesos. El plato de la señora vale 15,000 pesos. Y los dos vienen en el mismo empaque y copor. Una de las cosas, Álvaro, que me llama la atención de este programa es que Jota pues se enfoca mucho en esa parte, digamos, de productos de eso. De marketing. Exacto, y yo me enfoco en la parte personal. Humana. O sea que a nosotros nos hace falta crear conciencia y constancia. Porque podemos crear conciencia, pero si no tenemos constancia para hacer las cosas, pues nunca vamos a cambiar. Que es cuando a veces la gente va a las charlas, dime tú, y nos enseñan cosas de cómo superarnos, de qué aprender, de cómo ser positivos, y uno sale con una energía y de repente ahí pasó a la semana otra vez la misma cosa. Entonces, ¿Sí? En ese aspecto, como seres humanos que somos, no sería muy bueno de repente programarnos una rutina. Por decirte algo, yo en Facebook a la semana pongo un pensamiento positivo, porque yo creo que la energía de uno tiene que cambiar, o sea, uno tiene que ser muy positivo. Yo insisto de que por muy malos momentos que uno tenga, uno tiene que sacar adelante la parte positiva, porque si nos ponemos Seguro. muy malo para abajo, se acabó el cuento. Seguro. Entonces, yo en Facebook de repente pongo un pensamiento o la afirmación de la semana. Yo creo que si nosotros como seres humanos comenzáramos desde el primer momento en que nos levantamos a repetir algo positivo, lo repetimos, eso de verdad yo insisto, creo 100% en que me diga a veces Jota de repente no puede ser así o qué sé yo, sí nos ayuda a cambiar nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestra constancia. Y de una u otra manera pues nos va haciendo mejores seres humanos. No estoy hablando de carrera, estoy hablando como seres humanos. Sí. La naturaleza es creada siempre y yo siempre digo esto, yo soy de las que yo abrazo a mis árboles y Jota se ríe, él sabe y dice, oh my God, la gente te está viendo, a mí no me importa, yo soy feliz. No, los vecinos saben a ver la loca de la esquina que abraza los árboles. No, entonces, es que son árboles, no es que yo digo que toda la creación Jota, los que están locos son ellos. Los que están locos son ellos. No, y pasan unos animalitos o lo que sea, y yo, ay, pero qué perrito tan lindo, o sea, yo soy tranquila, yo me siento bien, me siento feliz. Lo que quiero decir es que todo eso, como tú dices, la falta de crear conciencia, y yo le agregaría constancia, creo que nos ayudaría a cambiar muchísimo, Álvaro, muchísimo. Sí, estoy contigo, pero lo que pasa es que hay hay una disociación. O sea, cuando a ti te dicen no haga eso y te pegan, tú dices eso no lo puedo hacer. ¿Ok? Cuando tú te dicen haga eso y te pagan, tú lo haces. Cuando tú piensas en qué sería lo mejor y ni te pegan ni te pagan, entonces la gente dice, no, pues sí, no, yo ya pensé eso, pues no, es que, no, si todo el mundo lo hace y no sé qué, pues, o sea, se vuelve muy fácil de deshacerse. Lo que pasa es que no hemos entendido la dimensión de lo que la disociación entre lo que pensamos y lo que hacemos le causa al mundo, a nosotros mismos. No lo hemos entendido, no lo hemos comprendido. Y entonces eso se vuelve como un espectáculo. O sea, Robbins, el mago este que convence a la gente a caminar sobre brasas, o Tim Ferriss, o esos pues que o sea, ponen a la gente mentalmente a que camine sobre brasas y la gente, pero la gente no es capaz de volverlo a hacer en la casa solita, porque se quema los pies. O sea, pues, ¿qué es lo que pasa ahí? Que no estamos actuando realmente en función de lo que es importante para nosotros. Quedamos actuándonos en lo que es aparente. O sea, y la apariencia es lo que más daño nos hace. La gente saca productos
pero pues son para gratificar el momento. O sea, esas son las chocolatinas Jet. O sea, uno coge una chocolatina Jet y no tiene con una, necesita pues otra. Y a las 4 horas o mañana me como otra. Pero esa gratificación instantánea, esa gratificación de satisfacer ya y botar el papel y sin pensar en qué es lo mejor para el planeta, qué es lo mejor para mí, para mis hijos, es lo que nos mata. Entonces, por eso digo yo, hay que meditar, hay que centrarse, hay que concentrarse en qué productos compramos. O sea, es tan fácil como eso. O sea, tú vas al supermercado y encuentras un montón de cosas, de verduras empacadas en plástico. O sea, ¿por qué no sacas las verduras del plástico y le dices al supermercado, si usted me sigue vendiendo la verdura en plástico, me voy a ir para la tienda de la esquina? Y esa es la única forma en que entienden. O sea, ellos no entienden de otra forma, pero ellos lo meten en el plástico para que no se les dañe y para poderlo vender metido en el plástico sin que la gente lo abra, porque ya está medio malito. Entonces, lo que yo digo es eso, o sea, ¿por qué nosotros no actuamos y mandamos los mensajes correctos a los productos, a las compañías, a todo el que tiene un plan de mercadeo? Es que es muy fácil. Si lo hacemos, va a ser mucho más, va a ser mejor para todo el mundo. Tú, pues, en la ciudad, tú conoces la ciudad J. Tú sabes que en esta ciudad hay problemas de contaminación por el aire. Todos sabemos que por las noches los buses que echan la mayor contaminación salen es por la noche para que nadie los vea. Si la gente no se sube a ese bus porque está contaminando, cambiamos esta ciudad. Porque el 64% de la calidad, de la mala calidad del aire se debe a los camiones y a los buses que queman diésel y no los arreglan. Y no los arreglan porque no les da la gana. Pero si la gente se sube al bus, si la gente escoge ese bus porque es más cómodo para mí en lugar de caminar 2 cuadras hasta el metro, que no contamina, entonces no hay conciencia, entonces no hacemos nada. O sea, es muy difícil. Tenemos que enseñarle a la gente a que le enseñe a las compañías a responder. Es la única forma. Ahora, nosotros que estamos en comunicación también tenemos un reto, que es contarle a la gente lo que está pasando. Es que los intereses a veces son demasiado. Bueno, Álvaro, como siempre, el tiempo se acabó. Bueno. Que conversamos, nos quedamos aquí extendidos. Finalmente, Álvaro, muy cortico, cerrame como una conclusión de todo lo que, no es solo lo que hablamos, sino una conclusión de este tema, la perspectiva, de a dónde vamos y qué es lo que sigue. ¿Cómo podríamos definir eso nosotros? Mira, yo pienso que la perspectiva va a cambiar o está cambiando demasiado. O sea, el tema de la inteligencia artificial, el tema de ver la posibilidad de que nuestras emociones sean sensadas, está cambiando todo. Pues uno, por ejemplo, ve a Coca-Cola haciendo proyectos en los que con sensores definen las expresiones faciales de la gente cuando se toma una Coca-Cola como la Coca-Cola Café. O sea, al estudiar esas reacciones de la imagen, de la cara, su expresión de los ojos, sus movimientos, su parpadeo, que se hace con inteligencia artificial, estás descubriendo un montón de cosas que antes no podías descubrir. O sea, yo pienso que la tecnología va a cambiar todo el tema de la perspectiva. Y creo que la perspectiva va mucho mejor en términos de sostenibilidad que en términos de definir ecuaciones que ya pasaron, que ya tienen un pasado. O sea, que nos proyecte hacia cómo era el mundo antes. O sea, cuando alguien hace una película, está haciendo una perspectiva. Especialmente si es una película del futuro. Está haciendo la perspectiva. Y lo que está haciendo es sembrando una semillita para que todas esas cosas pasen. Fíjate, todas las películas, hay como 6 películas que mostraron el virus, desde Contagio hasta no sé cuál.
hay como 63 artículos que yo he recogido sobre la posibilidad de que haya un virus en el 2020. ¿Eso es prospectiva o adivinanza? No, eso es gente que estudia cuáles son los factores de salud, los factores de comportamiento, los factores de cambio climático, los factores de todo lo que tiene que ver con la contaminación, etcétera, etcétera. Y dicen, si esto sigue así, en 10 años vamos a tener el virus. Y así fue, y no estamos preparados. Nadie había trabajado una vacuna para ese virus. Y los artículos son por decenas y las películas son casi que por decenas. Entonces uno dice, ¿qué estamos mirando? Pues hacia dónde estamos mirando. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva. Porque si no, no estaríamos hablando de esto. Cada uno de nosotros define cómo es el mundo que quiere construir para él y para los que están alrededor. Ese es el verdadero mensaje. Álvaro, muchas gracias, hombre. Muchas gracias a ustedes. Bueno, amor, te despides. No, me parece interesante. Yo soy de las que me siento aquí y me quedo después con interrogantes para la próxima, pero nada, muy amable, de verdad, gracias por mucho gusto, me da mucho gusto. Tus preguntas fueron las mejores. Estoy feliz. Ya quedó bien conmigo. Yo quedé listo. No, Álvaro, muchas gracias a nuestros cibernautas que aquí estuvieron muy activos voy a tratar de responder a las preguntas ahora, muy activos en las plataformas distintas que sale el programa, pero sobre todo, Álvaro, muchas gracias por tu apoyo, por tu aporte. Para mí es muy importante porque desde hace muchos años sé quién eres y sé la importancia que tienes en el mundo, porque sé tu posición en cuanto a todos estos temas de medio ambiente, de perspectiva y de futuro. Y agradecerle a nuestro querido productor, Aldrin, que como siempre... Muchas gracias, Aldrin. Aldrin, muchas gracias. Muchas gracias, que aunque no se ve, es el que más se ve, porque finalmente lo que sacamos es lo que él logra realizar. Y cuando tenga... Chao. Bueno, amigos, los esperamos el próximo sábado, 2 de la tarde, hora de Miami, 1 de la tarde, hora de Colombia, con otro interesante tema. Otro tema en especiales GSTP. Bendiciones, bendiciones. Chao, chao. Cuídense. Chao.